cielo de libertad. Él, aunque no lo ves, su vida trata de cambiar. Llevan junto a la piel todo el deseo de amar. Cada cual va a su tren, alimentando esta ansiedad. Amar y vivir teniendo en contra el destino. Amar y vivir sin encontrar el camino. Amar y vivir con el lenguaje del alma. Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar charlando con Fer de la Pava, actor y director colombiano formado en el Teatro Gestual, Universidad del Valle, Universidad del Barcelona y el taller La Maldita Vanidad. Supo actuar en la serie Como Amar y Vivir, La Reina del Flow y muchos éxitos más. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va llevando Contento de la... estar aquí contigo. Muchas gracias. Igualmente. Ujú. ¿Cómo va llevando la cuarentena o se encuentra en grabaciones? Pues bien, estoy por aquí, estoy retirado de la ciudad, estoy en una finca en la zona cafetera de Colombia con mi familia. Sí, hace poco comenzaron ya las grabaciones aquí en Colombia en el mes de septiembre, creo que el primero comenzaron. Sí. En Bogotá están empezando poco a poco otra vez a la normalidad, pero yo sigo aquí todavía. Genial. Y hay mucha gente que capaz no lo conoce a usted y quiera saber sus comienzos. Cuénteme un poco cómo se formó, en dónde actuó, para la gente que se quiere identificar con usted. Sí, yo me formé, estudié, mi carrera se llama Licenciatura en Arte Dramático. La Sí. carrera de la actuación tiene varios nombres según la universidad en la que se dicte. Donde yo lo estudié es una licenciatura, que quiere decir que tú sales formado como para ser profesor de actuación. Sí. Eso quiere decir que es una licenciatura en arte dramático. Se llama la Universidad del Valle y queda ubicado en la ciudad de Cali, Colombia. Muy bien. Me formé allí en el año 99. Es una carrera que dura 5 años, entonces salí en el 2004 y desde entonces me fui a vivir a Bogotá y así fue mi formación, y de allí ya comencé a trabajar en Bogotá con diferentes grupos de teatro y compañías, y ahí empezó mi carrera. Muy bien. ¿Y le fue fácil o difícil abrirse como actor en Colombia? Pues no fue fácil, ¿sabes? Yo creo que todos los campos pues requieren como una búsqueda y que tú seas persistente, y que yo empecé con contactos con amigos de una universidad de Bogotá con los que ya había tenido contacto, porque en las carreras de arte se suele hacer como intercambios entre las universidades, Sí. y así conocí unos amigos en Bogotá, y cuando llegué a Bogotá ellos me ayudaron tenía un profesor que me había dado clases en Cali, que tenía una compañía en Bogotá, y cuando llegué a Bogotá empecé a ensayar con ellos, y entonces allí como que empiezo a conocer a otros actores, y empecé como a llamar a los amigos que había conocido en estos intercambios, y ellos me ayudaron poco a poco a irme conectando, digamos que con la movida de Bogotá. Pero tampoco es fácil. Yo creo que también tienes que demostrar también pues con tu trabajo pues que tienes con qué estar allí, y que tienes con qué pues poder trabajar con ellos, ¿no? Y también yo creo que Claro. es el trabajo de uno, es el mismo trabajo el que te va abriendo puertas, y con el que te vas tú mismo también abriendo las puertas o cerrándolas, ¿no? Depende Sí. de cómo te vaya. Y usted fue armando una base, generando contactos, así ya para abrirse caminos a nuevas puertas. Exacto, sí, ahí vas conociendo gente, y ahí me fui vinculando a la compañía de este profesor que se llama Juan Carlos Agudelo, que tiene una compañía en Bogotá que se llama La Casa del Silencio, que hace teatro gestual. Sí. Y yo empecé con él haciendo teatro gestual en Bogotá. Estuve como 2 o 3 años con él
haciendo laboratorio. Eso era en las noches y luego ya en el día conseguí un trabajo como profesor de actuación en un colegio en Bogotá. Y sí, así poco a poco fui haciendo contactos y conociendo gente y ahí ya te vas como abriendo las puertas en Bogotá, que es la ciudad pues capital de Colombia y donde está como el medio, donde está el medio para yo poder trabajar, ¿no? Porque en las ciudades pequeñas de Colombia también se hace teatro, pero digamos que el campo más grande en el país está en Bogotá, sin duda alguna, ¿no? Sí, así es. Y bueno, cuénteme, ¿cómo le dio la oportunidad de realizar el papel de Padilla? Un personaje que le dio el gran salto en su carrera. Sí. A ver, pues como te cuento, yo fui conociendo gente en Bogotá y Sí. luego llegué a trabajar a la Fundación La Maldita Vanidad, que es una compañía de teatro muy reconocida aquí en este país, que nos ha ido muy bien y hemos trabajado ya, yo estoy allí hace ya casi 10 años. Y gracias a esta compañía conocí a eh, mi manager que me representa para los trabajos de televisión. Sí. Y el papel de Padilla pues llegó a través de la agencia que me representa. Me llamaron para hacer el casting de este personaje con la productora que lo hizo aquí en Colombia, que se llama Fox, que lo hizo Fox para Caracol y para Netflix. Sí. Entonces, la oportunidad llegó a través de mi agencia, pues a uno lo llaman para hacer el casting. Y sí, pues la oportunidad llegó a través de la agencia. También uno cuando es actor es muy importante que estés representado por una agencia porque a través de las agencias es que te llaman para los castings y puedes aspirar a este tipo de personajes, ¿no? Es como el primer paso que hay que hacer. No sé cómo se maneja en Argentina, me imagino que Sí, es igual, igual. pero tienes que tener un representante Así es. que te haga el contacto con las productoras que hacen los castings. Sí. Y fue a través de mi manager que tuve esta gran oportunidad que fue a hacer el casting y no sé cuántos actores harían el casting para mi personaje, pero sí sé que fueron varios. Y también, pues como te decía antes, también es con tu propio trabajo que tienes, digamos que la agencia te pone la puerta enfrente, pero también eres tú Sí. con tu trabajo el que tiene que abrir esa puerta, ¿no? Con ese casting que hice, que fue con la misma directora, porque no sé si sabes que la directora de Amar y Vivir, que se llama Liliana Bocanegra, es la misma directora de La Reina del Flow. Sí, sí sabía. Entonces La Reina del Flow se grabó primero como un año antes de Amar y Vivir y entonces el casting afortunadamente fue con ella y yo ya la conocía por mi experiencia en La Reina del Flow, que fue un personaje mucho más pequeñito, pero igual ya la conocía, entonces es bueno o es más relajado para uno como actor trabajar con alguien que ya conoces, ¿no? Entonces Sí. fue chévere hacer el casting con Liliana porque yo ya había trabajado con ella y pues fue un casting como tranquilo para mí, pues me fue bien porque me dieron el personaje. Sí, viniendo atrás de otro éxito como La Reina del Flow, que fue impresionante acá en Argentina. Sí, es una novela que le ha ido muy bien, que incluso está grabando ahora mismo acá en Colombia la segunda temporada. ¿Y tiene planes para aparecer en la segunda temporada? No, ¿No? no voy a estar ahí, no. ¿Y cómo se prepara usted a la hora de realizar un personaje en la actuación, en una novela o en cine, teatro? Pues a ver, Agustín, yo creo que cada actor va a través de su experiencia y de su escuela como formándose un método personal. Sí. Porque tú recibes a través de la escuela y de la experiencia como muchas metodologías o muchas técnicas. Entonces yo creo que cada uno de nosotros se va armando como un método personal para la creación de los personajes y para afrontar estas cosas. Entonces, si tú me preguntas cómo me preparo, pues yo siento que uno se agarra mucho como de todo el conocimiento que tiene a través de la escuela y de la experiencia que tiene. Sí. Si vamos a cosas específicas, yo trato de hacer como una hoja de vida del personaje, como
un antes de la historia en la que está ubicado, como qué le pasó, de dónde viene, em, como qué es lo que lo hace comportarse de la manera que lo hace en la historia, ¿no? Claro, para relacionarse Em, con el personaje uno mismo. Exacto, sí, como buscar una identificación también Sí. desde tu propia persona hacia el personaje, encontrar también como vínculos y tratar como de entender sobre todo su forma de ser y su forma de actuar. Por ejemplo, cuando haces estos personajes como Padilla, que es un personaje, eh, digamos que es moralmente reprochable, tú tienes que entender un poco por qué él se comporta así y no juzgarlo. Por lo menos desde el trabajo del actor, ya el público será el que lo juzga o los que lo están viendo, pero tú como actor tienes que tener la tarea es de entender, ¿no? Sí. Porque él es así. Y digamos que esa es un poco la preparación, ¿no? Como estudiar el personaje a través Claro. de tratar de entenderlo sin juzgarlo y hacerle como una vida, como el libreto no trae como toda la historia, sino que a uno le dan como un perfil muy exterior de lo que es el personaje. Tú como actor tienes que inventar y crearte en tu cabeza todo lo que no está en la historia, sino que está como por debajo, pero que sí es el material con el que tú tienes que trabajar. Así es, muy bien. Bueno, para la gente que todavía no terminó Amar y Vivir, aviso que se viene un spoiler, que le quiero preguntar a usted, ¿qué le pareció el final que le dieron a Padilla? Eh, pues bien, yo creo que era algo esperado porque pues este tipo de personajes no terminan bien, ¿no? Sí. La Eh, verdad, a mí me sorprendió. sí, Yo pensé que llegaba. sí. Pues lo que pasa es que igual como esta es un remake de una novela que ya habían hecho aquí en Colombia, ¿sabes? Amar y Vivir fue una novela que hicieron en los 80 en Colombia y este es un remake, o sea, Sí, tomaron la historia original y la volvieron a hacer. muy bien. Pero yo no Sí. sabía, no me acordaba cómo terminaba mi personaje en la primera versión. Porque nos dijeron que no buscáramos muchas cosas de la primera versión. ¿Le cambiaron cosas? ¿Cómo? ¿Le cambiaron cosas a la primera? Sí, sí, sí. Sí, 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 claro que sí. De hecho, el final, por ejemplo, era, bueno, pero no quiero hacer spoiler Ahora también sí. acá para gente que no se la ha visto. Aviso, pongo un cartel Pero de spoiler, así que para avisar a las personas. sí. Pero yo creo que al final de mi personaje sí lo esperaba un poco, porque igual las novelas tienen un poco también esa tarea de ser un poco, de hacer como moraleja, ¿no? Y de enseñarle Sí, a la gente cosas y de mostrarle a la gente pues que sí, que cuando actúas de determinada manera, pues terminas de esta manera que no va a ser muy positiva. Y pues el actuar del personaje que fue como siempre jugando como a varias bandas y jugando, pues no siendo muy leal con su trabajo y con las personas con las que trabaja y con su profesión, pues yo sí me esperaba que él no fuera a terminar bien y pues sí, así fue. claro, pues yo lo venía a venir a Padilla que a veces iba al lado bueno con Joaquín y dije, vienen cosas buenas con Padilla y Joaquín. Sí, 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 sí. Sí, igual de hecho siento que un poco casi todos los personajes de la serie están un poco como, tienen como esa tentación hacia lo negativo, ¿no? Como que Sí, todos están por un camino de bien, como le pasa muy claramente al protagonista Joaquín. Pero siento que un poco casi que todos los personajes, si te pones a ver, cada personaje está un poco tentado sí. de algo que está mal hecho o algo que está mal. Y Padilla obviamente está en su trabajo también como policía, a veces él también hace cosas buenas y le ayuda a los otros personajes, pero siento que sí se fue definitivamente un poco más hacia lo malo y pues por ahí le fue mal. Sí, siempre estuvo entre la vida y la muerte al lado de Helio, porque si no hacía algo, terminaba muerto. Claro, sí, exacto. Entonces, Sí,
también como te digo, como las series tienen un poco también esa función de ser aleccionadoras o de dar una moraleja, pues el personaje cuando se va definitivamente a este lado de los dellos y cuando empieza a jugar un poco más en ese bando, pues termina en ese bando de una manera negativa, ¿no? Sí. ¿Y quedó satisfecho con los resultados en pantalla? Sí, sí, pues siento que pues es una novela que tenía mucha expectativa aquí en Colombia porque, como te digo, fue una novela que tuvo mucho éxito en los 80 y de hecho le hicieron una película, hubo una película que se llamaba Amar y Vivir, que fue como un resumen de la primera versión. Entonces había mucha expectativa en el país por esto y también pues por los protagonistas, ¿no? Carlos Torres, después de La Reina del Flow, tuvo mucho... un actor como muy reconocido ya Sí. en Colombia y a nivel internacional. Y Ana María también ha hecho varias cosas. No sé si ella sea muy reconocida en Argentina, pero aquí en Colombia sí lo es. Sí, Este, la conocen acá en Argentina, al igual que Carlos. sí, y también pues contento por el recibimiento que ha tenido en Netflix, en las plataformas donde la están presentando internacionalmente. Sí. Pues a través de los mensajes que me llegan y todo esto siento que ha tenido una buena acogida y que a la gente le ha gustado bastante, entonces eso pues es muy chévere, ¿no? Recibir como ese feedback de la gente que se siente uno que la serie ha llegado y que a veces piensas que como es una cosa como tan colombiana, que no va a ser como fácil de que la gente se identifique pero ha pasado mucho, ¿sabes? Que a la Sí, gente le ha gustado mucho. sí, yo terminé La Reina de Flow y cuando vi ahí que pusieron a Mari B, dije que era de la misma directora o productora, dije lo tengo que ver porque va a ser buenísimo igual que la anterior serie. Sí, pues tienen en común mucho también la música, pues Sí, ese es otro tipo de música, es otro tipo de música porque es un género también muy colombiano, esa música que se maneja en Amar y Vivir es un sí, género de música que se llama música popular aquí en Colombia. Eh, pero sí, sí, obviamente tenía como algunos enlaces con la Reina del Flow, porque era mucha gente de la producción la misma, y pues al tener la misma directora y pues el mismo Carlos como actor también. sí. Se supieron manejar bien con la música, entre los dos porque los unía a las dos la música. Sí, 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 creo que tienen esa línea muy parecida y también es una manera como de llegarle a la gente a través de la música muy chévere, porque la gente también se empieza a identificar mucho con las canciones y con la Sí, música. sí. ¿Y qué le diría a la gente que todavía no vio la serie para que la vaya a ver? Pues, pues que la vean, ¿no? Que es una serie muy chévere, muy colombiana sobre todo. Tengo un mosquito aquí que dice que... No pasa nada. em, que la vean, porque es una serie muy bonita, porque es una serie que tiene mucho de... Es una historia muy bonita, me parece a mí, como muy humana, como de personajes muy nobles, que tiene unos personajes muy bonitos, la música es muy bonita, Sí, em, hay mucho paisaje también colombiano, mucha idiosincrasia como de nuestro país, de nuestra cultura. em, es una historia también que tiene muy buenos actores, me parece a mí, que tiene un nivel sí, muy un chévere elencazo. ¿Cómo? Un elenco muy bueno tenía. Sí, tiene un elenco de actores colombianos muy reconocidos y muy buenos y tienen un nivel em, no sé, en la fotografía, en la producción, en los libretos, pues que vale mucho la pena, ¿no? Para la gente que le gustan las series y también como para conocer una cultura o un país a través de una serie, me parece que esta es una muy buena oportunidad como de ver cosas colombianas y de Sí, conocer un poco sobre nosotros. sí, fue una muy gran producción y un buen trabajo en equipo que salió una serie muy buena y, y seguramente siga escalando más y llegue a tener más éxito en todo el mundo. Gracias. ¿Tú la viste por Netflix o por dónde la Por vieron allá? Netflix. Ah, ok.
Bueno, para terminar la entrevista me gustaría hacerle un par de preguntas personales, si le parece. Claro, dale. Bueno, ¿cómo surgió su deseo de ser actor? ¿A qué edad empezó? Pues mira, yo estaba estudiando administración de empresas, yo tenía como 18 años, creo, 18, 10, sí, 18 más o menos, 18, 19. Y fui a ver una obra de teatro por una amiga que estaba en un grupo que me invitó, se llamaba La Casa de Bernarda Alba de García Lorca. Y yo nunca había visto teatro y cuando vi la obra quedé así como que quedé en shock, pues flipé completamente, me pareció algo espectacular y yo quedé así como wow, esto, yo no sabía ni que existía pues el teatro. Y me gustó muchísimo, 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 como cuando tienes conexión con algo de lo que sabes que, pues en ese momento no sabes que va a ser tu vida, pero yo creo que así debe ser como cuando alguien siente que quiere ser músico o pintor o no sé, como cuando encuentras una conexión muy fuerte con el arte, supongo que tienes esa catarsis que yo tuve cuando vi esa obra de teatro. Y pues yo no estaba muy convencido tampoco de mi carrera y además ocurrió una cosa muy fuerte aquí en Colombia que fue un terremoto aquí donde estoy ahora en la zona cafetera en el 99, hubo un terremoto en Armenia muy fuerte y hubo muchísimos muertos y en mi familia afortunadamente nadie se murió ni nos pasó nada muy grave, pero sí fue un suceso que me hizo como reevaluar lo que estaba pasando, como yo ya estaba terminando la carrera que estaba haciendo y sí, sentí como la necesidad de hacer con mi vida algo, un cambio y sentía que ese encuentro con el teatro había sido algo como muy, muy especial y como muy idílico, como muy... entonces yo tomé la decisión de irme en ese mismo año. El terremoto fue en enero y en junio yo ya estaba en Cali empezando la carrera de arte dramático. Entonces siento que fueron como esos dos sucesos, como haber visto esa obra, haber sentido que era lo que yo quería hacer y luego ese suceso natural que me movió el piso literalmente y que hizo que yo como que quisiera tomar una decisión de vida diferente, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente al escucharlo se va a sentir identificada. Yo en lo personal me siento identificado con usted, con lo que dice. Sí, yo siento que a veces uno tiene como esos llamados y que hay personas pues que los escuchan y los acatan y otros que no, porque pues yo hubiera podido seguir en mi carrera de administración. Claro. Y pues mi vida sería otra completamente diferente, pero siento que sí, que a veces uno siente como esos llamados de vida que te hacen cambiar, como que tomes otra dirección y pues ya depende de ti, ¿no? Si lo quieres hacer o no, porque es un riesgo, ¿no? Porque es un cambio de vida y también hay un riesgo allí que tienes que asumir, ¿no? Así es, sí. Bueno, según Fernando, ¿cuáles son las cosas básicas para hacer una buena interpretación? Difícil. Pues a ver, como te contaba ahora, como lo que estábamos hablando ahora, que cada actor tiene como su método personal. Sí. Pero hacer una buena interpretación es que también hay como también soy director, entonces como que tengo esas dos cosas en la cabeza. Tiene otra visión. Sí, otra visión. Sí. Pero desde el punto de vista como del actor, yo creo que tienes que hacer como un trabajo muy riguroso también en lo que llamamos nosotros los actores el trabajo de mesa. Es como eso que te estaba hablando ahora, que es como inventarte la vida del personaje, lo que no está dicho, lo que se vuelve un poco para uno como actor la cocina del personaje, lo que la gente no ve. Por ejemplo, en Amar y Vivir, el personaje de Padilla, tú no sabes
porque no ves en la serie dónde vive él, ni cómo es su familia, ni dónde estudió, ni a dónde va a dormir en la noche. Son todas esas cosas las que tú tienes que inventarte y hacer como un modelo de ese personaje que la gente no conoce, pero que tú como actor sí tienes que conocer y manejar, para poder entender el personaje, no juzgarlo, Claro. y crearle una vida que sea real y que sea coherente con su forma de actuar en los sucesos que la gente sí va a conocer en la serie. Claro, pensar lo que hay detrás de pantalla. Exacto. Entonces yo siento que una buena interpretación requiere de mucho estudio de parte del actor, a muchos niveles. Pues lo que te digo así es como muy lo básico, muy por encima lo que te puedo decir, pero sí siento que una buena interpretación requiere mucho compromiso del actor hacia su personaje. eh, Mucha disciplina también, mucho estudio, mucho compromiso de uno mismo con su trabajo y cómo te tomes este oficio, ¿no? Este, Porque también es un oficio que lo puedes hacer de muchas maneras, porque tú puedes comprometerte al 100% con el trabajo, o puedes simplemente aprenderte la letra y ir a grabar y hacerlo. Y también puede que te vaya bien hacerlo así, no sé, como en el arte es muy subjetivo, ¿sabes? Entonces siento que cada uno es un camino como muy personal, como que no hay una fórmula de que yo te diga, Agustín, lo tienes que hacer A más B y va a ser igual a C. Es una cosa también muy personal, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿qué sueños tiene como actor y director? ¿Cómo? ¿Qué sueños tiene usted como actor y director? ¿Hasta dónde piensa llegar? Pues a ver, en estos días estaba hablando con un director de casting que tuvimos una charla y él decía que uno es actor solamente después de los 50 años, que mientras tanto te estás como formando y estás como obteniendo como una experiencia de vida, em, para poder luego llegar a ser un gran actor como, no sé, Robert De Niro o Al Pacino, o esta gente que tú sabes que lleva toda la vida y que se les nota ya cuando es una película de ellos. Entonces, pues no, yo quisiera seguir trabajando y formándome. En la dirección apenas llevo muy poco, como unos 4 años. He estado leyendo mucho ahora en esta época como de aislamiento y de cuarentena, como también tienes que seguir estudiando mucho y leyendo mucho, porque también es una carrera en la que uno tiene que estar constantemente como alimentándose de muchas cosas. Pero quisiera pues como seguir creciendo en este campo, ¿no? Y Sí. quisiera llegar a interpretar muchos personajes y a dirigir muchas cosas si es posible, aunque eso otro campo que hasta ahora apenas estoy como experimentando, el de la dirección, pero sí me ha gustado mucho. Quisiera seguir dirigiendo teatro. Muy bien. Sí. Y no, pues poder tener muchos personajes. Quisiera hacer cine, por ejemplo. Me gustaría mucho llegar al cine. ¿Qué género le interesa a usted? En el teatro, dices, o en qué? ¿Cuál es su zona de confort qué género le gustaría dirigir? ¿Ya sea en teatro o en cine? Mm, Yo soy muy de drama, ¿sabes? A mí me gusta mucho el género. Por ejemplo, las dos piezas que he hecho para teatro han sido tragedia. Hice una versión de unas obras inspiradas en Federico García Lorca, y luego hice una versión de un Hamlet de Shakespeare. Entonces siento que es muy como mi feeling, la tragedia, ¿sabes? Sí. Y en el cine también me gustan mucho las películas que son como fuertes, que tienen drama, o un poco más hacia esa onda, ¿sabes? Sí, Pues sí. como espectador me gusta la comedia y eso, pero como realizador me gusta mucho más el
género dramático. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en la actuación? La lección, Sí. ¿Qué es lo que más te marcó? pues, pues a través de la experiencia y del trabajo con grandes actores, uno siente mucho que muchos los buenos actores una lección muy importante es como la lección de humanidad, ¿no? Como de ser un buen ser humano, ¿sabes? Como de ser una buena persona. Yo creo que eso es una gran lección que le deja a uno la actuación, como por ahí he escuchado varias veces que para ser un buen artista tienes que ser un buen ser humano. Este, y eso se nota mucho, ¿sabes? Cuando trabajas con la gente y encuentras personas por ahí que no son como muy chéveres. De todas maneras, eso termina como reflejándose en su trabajo o termina como devolviéndose un poco. Y también en las técnicas de actuación que muchas veces encuentras que hay técnicas que te ayudan a ser un buen actor, también son técnicas que te ayudan a ser una persona tranquila. Por ejemplo, los actores tenemos que hacer mucho yoga o relajación o meditar o tratar de buscar como una especie de espiritualidad o de tranquilidad emocional, porque también trabajas mucho con tus emociones. Sí. Entonces tienes que también tratar de tener ese campo de las emociones un poco equilibrado, controlado. Entonces yo siento que una lección de la actuación es esa, como para la vida. Es muy bonito que también tú empiezas a encontrar en el arte esa función de ser una persona equilibrada, y eso también se puede leer como ser una buena persona, siento yo. Entonces yo creo que la mayor lección es esa, ¿no? Como tratar de buscar un poco el equilibrio emocional de uno como ser humano. Muy bien, me encanta lo que dice porque sé que tiene mucha razón y al ser un actor profesional y mucha gente lo va a escuchar y va a aprender de usted y encantado de eso. También de escucharlo a usted. Pues gracias, Agustín, espero que así sea. Sí. ¿Y qué proyectos se te vienen ahora? O después de la cuarentena, no sé si en Colombia están en cuarentena o ya. Sí, pues como te digo, apenas está saliendo, apenas está un poco normalizando ya la cosa, Sí. pero se está haciendo como con mucho miedo porque pues con lo que está pasando en Europa ves que estos rebrotes y esto como la gente se tranquilizó demasiado. Entonces yo siento que estamos siendo como tratando de ser precavidos. Ahora, por ejemplo, iba a empezar un proyecto, pero se aplazó para el próximo año. Entonces siento que las cosas están siendo como muy precavidas o como esperando mucho eso. Ahora estoy aquí como te digo, estoy en una finca. He presentado varios castings para Bogotá, pero hasta ahora no ha salido nada en concreto. Entonces no te puedo hablar como de proyectos, y también hay una cosa, no sé si en Argentina los actores son así, pero no nos gusta mucho hablar de los proyectos, sino hasta que ya están como Sí, concretos. hasta que estén confirmados, sí. Sí, exacto, porque hay como un tema de que cuando empiezas un poco a hablar de ellos sin que estén Sí. confirmados, como que hay un miedo a que eso no se va a realizar. Sí, lo confirmo porque me ha pasado. Sí, yo no soy muy de agüeros y esas cosas, pero en eso sí creo Sí. mucho que no es como tan chévere ponerse a hablar de las cosas que todavía no están como confirmadas. Yo espero que salgan muchas cosas y con lo de Amar y Vivir se ha movido mucho la cosa y han habido buenos comentarios. Entonces espero que el próximo año, también como este año las cosas estuvieron tan cerradas y no se hizo casi nada, supongo que el próximo año va a haber mucho trabajo y espero que muchos proyectos para Sí, todos. espero que la pandemia se termine y se pueda evitar esto de la actuación porque yo, mucha gente como usted, queremos salir a actuar y no se puede
y se nos caen los proyectos o lo pasan para el año que viene. Sí, este campo del teatro y de la televisión fue uno de los más golpeados con esto de la pandemia, entonces siento que seguramente el año que viene va a ser un buen año para nuevas cosas y para comenzar nuevos proyectos. Ojalá que sí, así sea. Sí, ojalá. Bueno, para cerrar esta gran charla que tuvimos, me gustaría preguntarles, ¿qué consejos le darías a la gente o me darías a mí que soñamos con ser actor, actriz o directores? Consejo, pues yo creo que estudiar mucho, Agustín. Yo creo que ser juicioso, ser disciplinado y ser coherente como con la decisión que estás tomando, porque si sientes que quieres ser actor o director, pues lo que te decía ahora, lo que te decía ahora, y estoy de acuerdo con lo que este señor, el director de casting, que me decía que uno llega a ser un actor como a los 50 años, lo que quiere decir que vas a pasar casi que toda la vida en formación, entonces tienes que formarte, buscar una escuela, o sea, también hay muchas maneras de hacerlo, pero siento que la más sensata y lo más coherente es estudiar en una escuela profesional, porque hay mucha gente que se dedica a hacer talleres y se vuelve como una talleritis y laboratorios y cosas así, pero siento que si tú quieres ser de verdad un profesional, tienes que meterte de cabeza a una escuela, a una compañía o no sé, también hay varias maneras de hacerlo, porque puedes estar en una universidad o también el trabajo continuo en una compañía te va a crear esa formación que vas a necesitar para la vida. Entonces yo siento que mucha gente, porque piensa que es una cosa de arte, no sé por qué no lo relacionan con el estudio. Y esto es una cosa en la que tienes que estudiar, leer mucho, y sí, como ser muy curioso, leer mucho, ahora que están todas estas plataformas y que uno tiene la posibilidad de ver tantas cosas, como volverse casi un adicto de ver las series y de verlas no desde el punto de vista de un espectador normal, sino desde el ojo de un actor, como no sé, por decir cualquier cosa, al ver en La Casa de Papel, entonces entonces estudiar a uno de los personajes, cómo es que es este personaje que hace tal o tal actor y cómo lo hace y cómo cambia su voz o apasionarse con esas cosas, ¿sabes? Entonces yo siento que un consejo para alguien que está empezando es que sea muy apasionado, que encuentre la pasión en lo que le gusta y que lo desarrolle a través de cosas concretas, a través de leer mucho, Sí. de estudiar y de ser disciplinado con su vocación. Sí, además sacrificarse por lo que va a estudiar, porque sin sacrificio no hay resultados. Sí, claro, sí, seguramente vas a encontrar muchos nos y vas a encontrar mucha gente que te va a decir que por ahí tal vez no es y pero también ser como muy terco con tu decisión, ¿no? Y de enfrentar esas cosas que seguramente no van a ser fáciles, porque pues dedicarse al arte de entrada es como una decisión que va un poco en contra de lo que la gente va a pensar que está bien para ti, entonces también hay que ser como estar muy convencido de qué es lo que quieres hacer y de llevarlo a cabo contra todo, ¿no? Claro, como hablábamos al principio de la entrevista, armar una base, generar contactos, metiéndose a poco en el camino y hasta llegar a lo que uno quiere. Sí, exacto, pero esos contactos y ese camino se va a abrir a través de que tú les demuestres a los demás que es de verdad lo que quieres hacer, sí, y que tienes un talento y que tienes algo que decir y que quieres aportar algo y eso solo se logra siendo muy honesto y siendo muy disciplinado y trabajando mucho. Que así la gente se va a dar cuenta que de verdad lo quieres hacer y que tienes un talento y que tienes
algo que aportar al oficio. Seguramente te va a ir bien. Sí, así es. Muy bueno. La verdad, encantado con las palabras que dijo. Vale, Agustín, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, Fer, terminamos con la entrevista y sos un gran actor, te lo digo acá, en persona. Un gran talento, al igual que el elenco de todo de Amar y Vivir. Espero que sigas con muchos éxitos después de esto de la pandemia. Y gracias por darme esta nota con usted. Vale, Agustín, muchas gracias a ti y te deseo lo mejor en tu carrera y en tu futuro, que sea lo mejor para ti. Un gran abrazo. Muchas gracias y espero algún día hablarles frente a frente que nos conozcamos. Vale, ojalá que así sea. Sí. Un abrazo. Abrazo.